Hola a todos. A la pregunta de cómo puedo eliminar el óxido de mi depósito. Siento deciros que solamente hay una, y es a través del método que utilizamos nosotros. Es un método que solamente es para profesionales de gasificar un depósito, porque lo primero que vamos a hacer es abrirle por abajo. Hay que tener chorro de arena para eliminar bien el óxido, ahora lo explicaré. Tenemos que tener un grupo electrógeno para soldar y saber soldar. Bueno, es un proceso muy profesional, pero eso sí, como digo, es el único proceso con el que 100% podemos estar seguros y tranquilos de que eliminamos el óxido de nuestro depósito y lo dejamos útil de por vida otra vez. Os lo voy a explicar. Como os decía, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros con un depósito? Para quitarle el óxido, abrirlo por abajo. Para ello, os enseño el depósito, ¿vale? Hacemos un recorte por todo el perímetro del depósito, ¿vale? Y de tal modo que lo dividimos en dos. De esta manera podremos acceder perfectamente con la pistola del chorro de arena, que ahora pondremos aquí el vídeo, donde veis cómo limpiamos el depósito con chorro de arena. Como digo, abrimos el suficiente espacio en el hueco para poder acceder con la pistola del chorro de arena a todos los rincones. ¿Por qué a todos? Porque es súper importante que para que no se nos vuelva a reproducir el óxido, lo primero y más importante es eliminar 100% el óxido. Y para ello, ¿vale? Tenemos que poder acceder, cosa que si no abrimos el depósito es imposible, tenemos que acceder a todos los rincones para poder entrar por dentro de todos los huecos que tiene un depósito, que como veis no son pocos, ¿vale? Entonces, eso sí, una vez que lo tenemos libre de óxido, lo siguiente que haremos, ¿vale? Aquí en el vídeo lo podemos también, es cerrar el depósito. Cogemos las dos partes, una vez completamente limpias, las volvemos a unir, ¿vale? Y procedemos a soldar. Una vez que lo tenemos soldado, lo siguiente que haremos será darle un recubrimiento, un baño que le damos con cromo líquido. Este producto lo que hace es que el acero lo convierte en inoxidable. Este método es el único que en 32 años que nosotros llevamos, el único fiable y el único que, como decimos, a través de él os podemos dar garantía de por vida. Os insistimos en que hay otros métodos que nos los presentan en el propio Google, en el propio YouTube, métodos cotidianos, caseros, como que es muy sencillo. Por ejemplo, pues elimino el óxido con vinagre y bicarbonato y agua fuerte. Bueno, pues, evidentemente, esos productos no nos eliminan el óxido. Es más, no solamente no nos los eliminan, sino que incluso es que son productos reproductores, incluso aceleradores del óxido. De hecho, si queréis, podéis buscar en Google, en YouTube, podéis buscar cómo oxidar rápidamente un metal. Y lo primero que os va a aparecer de método casero es mezcla vinagre blanco, mezcla bicarbonato, mezcla agua fuerte y mezcla todo en un pulverizador y aplícalo sobre el metal. Y efectivamente, en 5 minutos el metal está oxidado. Es cierto que tú puedes darle un producto de estos, una mezcla de estas, y lo remueves, lo dejas un rato, lo quitas y parece que ha desaparecido, porque, por así decirlo, ha mojado, ha nutrido y de repente ya no lo ves naranja, no lo ves oxidado. Aquí donde luego te llegan otros métodos que son como un poco más profesionales, que son fallidos totales, que son, no es que lo limpiamos y luego damos un recubrimiento con resina. Mal. Las resinas, aquí tenéis estas imágenes que os enseño, son totalmente fallidas. Lo primero, porque las resinas no agarran en el metal absolutamente nada, se desprenden con el tiempo, a los 5, 6, 7, 8 meses, de las vibraciones de la moto, de golpecitos, de cerrar el tapón, de tal, se desprende y se termina cayendo la resina. Encima, el óxido no nos lo ha quitado, pues no hay ningún producto que realmente elimine el óxido. Lo puede hacer desaparecer momentáneamente, pero como digo, un vinagre, otros productos, hasta te lo aceleran, ¿vale? Ya os digo, no hay ningún producto que elimine el óxido, si no nosotros no haríamos esta obra de arte, por así decirlo, de tener que abrir un depósito y demás.
Y entonces las resinas, como digo, te echan un vinagre, luego te echan una mezcla, te lo quito rápido, lo seco rápido, le echo la resina. Esta resina, como digo, o sea, no tardan mucho en que se empiezan a desprender y os ensucia toda la alimentación, os atasca toda la alimentación y os encontréis un problema. Y encima luego que muchos clientes de los que nos piden presupuesto, que en un principio no lo hacen con nosotros porque se les va de precio, porque les parece muy caro, hacen un método estos que a lo mejor vale la mitad que el nuestro y resulta que cuando se les desprende la resina nos lo traen. Hemos tenido muchos casos, incluso os puedo dejar aquí un pantallazo de WhatsApp en el que hay cosas que son asombrosas, como por ejemplo gente que en este caso me dice tengo un depósito abollado y no he tenido una caída. ¿Cómo? ¿A qué se debe? Muy fácil, a que le han echado una resina por dentro que, como os comentaré ahora con otro método, le han taponado todas las entradas de alimentación de aire al interior, el depósito hace como un vacío y lo que hace es que implosiona, ¿vale? El motor quiere coger gasolina, no tiene entrada de aire para que deje entrar aire, ¡pum! Y se arruga el depósito. O sea, ojo con lo de las resinas, porque además, como digo, cuando nos viene un depósito con resinas, si acaso podemos llegar a repararlo, la reparación ya no es la que normalmente tenemos, que oscila entre los 200 y los 300 euros. Ya se puede ir a los 400, 500, incluso ha habido algún depósito que ha sido imposible encontrarlo de segunda mano y había que salvarlo para que el cliente tuviese su moto, que se ha ido hasta los 600 euros. O sea que, ojo con esto de las resinas. Otro método fallido. Y también posiblemente daño. Lo mismo. Métele tuercas o unas cadenas y muévelo y muévelo. Muévelo fuerte, muévelo fuerte. A ver, un depósito por dentro, no lo imaginéis cómo es porque no lo habéis visto nunca, es bastante más delicado de lo que parece. Por dentro, un depósito, aquí se ve bien, lleva un aforador, que es una chapita muy finita, lleva unos tubos de desagüe con una sección, las paredes muy finas. Si a esto le añadimos que la corrosión del óxido lo ha debilitado un poco más todavía, pues fijaros con qué facilidad doblo este tubito. Este es el de la alimentación del aire y este es el de desagüe de gasolina. Por si rebosa la gasolina por el tapón, porque lo llenamos de más, porque en alguna curva o algo se mueve un poco y se sale, lo recoge y lo saca al exterior por aquí. Vale, ¿qué pasa? Si metemos tuercas y movemos y zarandeamos muy fuerte para que las tuercas vayan haciendo un poco el efecto del chorro de arena, pues lo que nos podrá provocar es que nos rompa un tubo de estos o el aforador o tal. Con lo cual, si por ejemplo nos rompe el de la alimentación del aire, pues ¿qué vamos a tener? Una mala combustión del motor, puesto que el tubo, que tiene que aspirar solamente aire hacia el interior, también aspira la propia gasolina del interior. Por lo tanto, se ahogaría. Si se nos perfora el tubo de la alimentación, del desagüe, lo que nos va a pasar es que por donde esté seccionado, ¿vale? El depósito, cuando le llenamos, va a estar chorreando gasolina hasta que el nivel de la gasolina llegue por debajo de donde se ha agujereado. Y aún así todo, cada vez que se mueva, se meterá en esa rajita, en ese poro, y seguirá saliendo gasolina. Por lo tanto, como decimos, a todos nos gusta, a ninguno nos gusta, mejor dicho, no gastarnos el dinero. Pero sin embargo también todos conocemos que el mejor dinero gastado es el que nos gastamos una vez, nada más. Con lo cual me refiero, si a nosotros nos traen un depósito, como es este caso, está oxidado y simplemente lo tenemos que abrir, limpiar con el chorro de arena, cerrarlo, darle nuestro baño, tratamiento inoxidable del acero de nuevo, pues estamos hablando que, como os digo, una horquilla de entre 200 y 300 euros, depende del estado del depósito, va a estar solucionado para siempre, y damos garantía ilimitada, garantía de por vida. Cuando, por ejemplo, no viene un depósito con lo de la resina, que como digo, nadie os garantizará de por vida que la resina aguante, incluso es que no conozco prácticamente, o no, ningún depósito que haya pasado del año con lo de la resina. Si es que no le ha planteado esos problemas, pues la reparación, ahí es donde os digo, nos vamos a gastar el dinero dos veces, porque vamos a tener que cobraros por quitar esa resina,
que lo puede elevar a prácticamente lo mismo que el coste que tiene limpiar el óxido. Incluso eso si es que podemos llegar a quitarlas, porque esas resinas muchas veces, como se meten en rincones como estos, es imposible. O sea, por ejemplo, este depósito se le da con una resina y se empezara a desprender, que se desprendería eso si no nos ahoga el aforador, que lleva 3 agujeritos de respiración, que lo más normal es que nos lo tape. Es imposible, que no podríamos quitarla y ese depósito no lo podemos salvar. ¿Y qué nos pasa si el depósito le he utilizado, le he metido tuerca, le he metido una cadena y no viene con algún tubito partido? Pues que tenemos que cambiar por completo el tubo desde el principio a fin. Con lo cual, cada tubo nos va a suponer entre 50 y 60 euros sustituir. Entonces, ya no se te va a ir la reparación, a lo mejor a 200, vamos a poner una horquilla media de 250. No, ya se nos iría a 350, 380 euros. Por lo tanto, como digo, mi depósito está oxidado, la moto pega tirones, la carburación sale sucia, mi mecánico me dice, macho, no te lo puedo hacer porque tienes el depósito oxidado. La única solución a la pregunta de cómo puedo quitar el óxido en mi depósito es esta.